Adicciones. Dependencia. Sujeción. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarlo? Adicciones. Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo día en nuestra semana de salud con énfasis en adicciones. Si nos has sintonizado los días anteriores, queremos agradecerte por estar nuevamente con nosotros. Y si eres nuevo por acá, también estamos muy felices de contar contigo en esta noche. Queremos recordarte que puedes sintonizarnos por el canal de YouTube Comunicaciones UBOC. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Padre Celestial, gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros. Hasta este momento nos has guiado. Te queremos pedir que las palabras que sean pronunciadas el día de hoy puedan ser de bendición para cada una de las personas que nos está sintonizando. Guíanos en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a escuchar nuestro himno tema. poder.
Nuestra oradora de hoy es la doctora María Begoña Tortolero y el tema titulado Adicciones a las sustancias psicoactivas. Quédate con nosotros. Hoy hablamos entonces de adicciones a sustancias psicoactivas o drogas. Quiero comenzar diciendo que por mucho que se empeñen algunas personas en decir lo contrario, el consumo de drogas tiene unos efectos nefastos para la salud, tanto física como psicológica. El consumo de drogas, sea la droga que sea, tiene unas consecuencias muy dañinas, no solo para el consumidor, sino también para su entorno, para sus amigos y su familia. Al que la consume le destroza la vida, pero también le destroza sus relaciones sociales y familiares. Aún más, para los jóvenes es tan frecuente hoy en día el consumo de drogas que con toda seguridad puedo decir que conocen a alguien que consume drogas. O bien, si eres un poco más adulto, tal vez conozcas a alguien que está sufriendo las consecuencias de haberla consumido durante mucho tiempo. En este sentido, la adicción a las drogas, que también se conoce como trastorno por consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas legales o ilegales. Antes de continuar, quiero presentarme. Soy la doctora María Begoña Tortolero, doctora en psicología y psicóloga. Mi experiencia profesional data más o menos de 25 años aproximadamente en jóvenes y en adultos con terapia cognitivo-conductual. Me especializo además en evaluación psicológica con test psicométricos y proyectivos. Soy investigadora y profesor titular en psicología médica. En estos últimos años he escrito 2 libros. Amar se aprende, que es una guía de autoconocimiento y espiritualidad en el 2019, y en el 2017 compilación de psicología y procesos cognitivos. Tengo numerosas publicaciones en revistas científicas o indexadas en temas propios de la psicología y de motivación. Mi contacto, me pueden contactar a través del correo electrónico tortolero669@gmail.com y también por mis redes sociales, Instagram como El Diván Online y Amar se Aprende, y también por mi teléfono celular. Gracias. Hoy en esta conferencia se discuten algunas ideas claves. Vamos a comenzar con 2 conceptos, que son las sustancias psicoactivas o drogas comúnmente conocidos y qué es una adicción. Tipos y efectos del consumo de drogas. Específicamente vamos a hablar sobre el funcionamiento cerebral irreversible del consumidor de drogas y un sistema de recompensa cerebral. ¿Por qué es que produce la adicción? ¿Por qué es que produce tanto placer? Y los efectos psicológicos, para entonces hablar un poco sobre los indicadores de una adicción. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que ha consumido droga? Y por último vamos a concluir el tema. Gracias. Muy bien. Según la Organización Mundial de la Salud, droga o sustancia psicoactiva se refiere toda sustancia química que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de una dependencia ya sea física o psicológica. Y en cuanto a la adicción, según la Real Academia Española, viene del latín addictio onius, que significa dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico, y también puede significar una afición extrema a alguien o a algo. Muy bien, la adicción es el abuso habitual, independiente de la voluntad, de una sustancia o actividad, con resultados de dependencia. Las sustancias como el alcohol, la marihuana y la nicotina también se consideran drogas. Cuando se es adicto, posiblemente el consumidor continúa consumiendo la droga a pesar del daño que causa.
Por eso que la drogadicción puede empezar con el consumo experimental de una droga recreativa en situaciones sociales, y en algunas personas el consumo de la droga se vuelve más frecuente que en otras. En otras personas, en especial con los opioides, la adicción a las drogas empieza con la exposición a medicamentos recetados, las pastillas, o al recibir medicamentos de un amigo o un familiar al que se los recetaron. El riesgo de adicción y la rapidez con que te vuelves adicto varía según la droga. Algunas drogas, como los analgésicos opioides, conllevan un riesgo mayor y provocan adicción más rápido que otras. Con el paso del tiempo, es probable que necesites dosis mayores de la droga para sentir los efectos. En poco tiempo, es probable que necesites la droga solo para sentirte bien. A medida que aumenta tu consumo de la droga, encontrarás que es cada vez más difícil vivir sin ella, y los intentos por suspender el consumo de la droga pueden causar deseos intensos de consumirla y hacerla sentir físicamente enfermo, que son los síntomas de abstinencia. Las sustancias psicoactivas tienen diferentes formas de clasificación. Por ejemplo, según los efectos del sistema nervioso central, podemos ver 3 grandes tipos: estimulantes, depresoras y alucinógenas. En cuanto a los estimulantes, excitan la actividad psíquica y del sistema nervioso central y adicionalmente incrementan el ritmo de otros órganos y sistemas orgánicos. El nombre lo dice, lo excita, estimula tanto el cerebro como el organismo en general. Existen estimulantes mayores como las anfetaminas y cocaína, estimulantes menores como la nicotina y la cafeína. En cuanto a las depresoras, disminuye el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica y del sistema nervioso central. Estas sustancias son también llamadas psicolépticas, como por ejemplo el alcohol, opiáceos, heroína, morfina, metadona. Ahora bien, las alucinógenas también se conocen como las perturbadoras. Son capaces de alterar y distorsionar la percepción sensorial del individuo, interferir su estado de conciencia y sus facultades cognitivas. Pueden generar alucinaciones, por ejemplo, LSD, mescalina, peyote, derivados del cannabis, hachís, marihuana, etc. Muy bien, según su origen, podemos subclasificarlas en naturales o sintéticas. En cuanto a su origen natural, se encuentran en forma natural en el ambiente. Se utilizan sin necesidad de que se produzca algún tipo de manipulación o proceso químico. Estas drogas son componentes activos, como los alcaloides, que se originan en las células vegetales. Estas células pueden ser de cualquier zona de la planta, por ejemplo, ya sea la raíz o el tallo, las hojas, como la hoja de coca, las flores, como en el caso de la marihuana, en los frutos o en las semillas, como es el caso de la armina, presente también en las semillas de la ruda siria, también conocida como ayahuasca mediterránea. La gran mayoría de drogas de consumo de origen natural provienen de las plantas. En cuanto a las sintéticas o las pastillas elaboradas exclusivamente en el laboratorio a través de procesos químicos cuya estructura química no se relaciona con ningún componente natural. También se pueden clasificar según la situación legal en lícitas o ilícitas. Las drogas lícitas son sustancias que, aunque en muchos casos son psicoactivas y por tanto con efectos importantes sobre el organismo del individuo, son aceptadas socialmente y culturalmente, o bien prescritas por un médico. Se consideran drogas lícitas el consumo de tabaco o alcohol. Incluso en algunos países, como sabemos, el uso de la marihuana es de uso legal.
Las drogas ilícitas son aquellas que están penadas por la ley, es decir, ilegales. Entre ellas se encuentran la cocaína, la heroína y en muchos países también todavía la marihuana. Y las NPS, que son las nuevas sustancias psicoactivas o sustancias de abuso. Estas nuevas sustancias psicoactivas se definen como sustancias de abuso, ya sean en forma pura o en preparado. No son controladas por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Por el poco conocimiento que se tiene de ellas, están fuertemente asociadas a problemas de salud. Representan una amenaza para la salud pública. Se conocen como drogas de diseño, euforizantes legales, hierbas euforizantes, sales de baño, alternativas legales. Y las emergentes incluyen además las nuevas sustancias, cualquier cambio en la presentación, patrón de uso, como dije antes, en las sales de baño, pureza o presencia de adulterantes, que pueden implicar una amenaza para la salud pública y son objeto de análisis del sistema de alerta temprana. Por lo tanto, el uso habitual de estas drogas o sustancias psicoactivas va a provocar, pudiese decir, dos cosas importantes o dos características importantes: adicción y dependencia. La adicción o deseo compulsivo e incontrolable de consumir la droga, y la dependencia, el consumo de forma regular y continuada de la droga que produce placer. Entonces, la dependencia puede ser tanto física o química como psíquica, siendo la física más alarmante y visible, ¿cierto? Pero la psíquica más intensa y difícil de superar. Muy bien, entonces veamos los efectos que causa el consumo de droga a largo plazo o habitualmente en el funcionamiento cerebral, y lo tenemos que ver desde ya como un daño irreversible que hace al cerebro. En primer lugar, la comunicación cerebral química se realiza mediante las neuronas y los neurotransmisores. En el caso de las drogas, interfieren en la zona en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas, por ejemplo, engañan a los neurotransmisores, actúan como una llave falsa. Hace como si fuera a abrir la puerta, pero solo encaja perfectamente sin lograr abrir la puerta, como es el caso de la marihuana y la heroína. Estas drogas tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Ello permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien estas drogas imitan las sustancias químicas propias del cerebro, engañándolo, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural provoca, más bien, el envío de mensajes anormales a través de la red neuronal. Por ejemplo, otras drogas como la anfetamina o la cocaína pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormalmente altas de neurotransmisores naturales, o que al interferir con los transportadores eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas del cerebro. Ello también implica o altera la comunicación normal entre las neuronas y de una manera irreversible dañan las rutas neuronales. Entonces, las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesariamente para funciones vitales y pueden impulsar al consumo compulsivo propio de la drogadicción. Las zonas del cerebro afectadas por las drogas incluye, por ejemplo, el corteza prefrontal. Este dirige la capacidad de pensar. Esta estructura nos ayuda a planificar, es donde se planifica, se resuelven los problemas, se toman decisiones y controlan los propios impulsos. Es también la última parte del cerebro en alcanzar la madurez, lo que hace que los adolescentes sean los más vulnerables cuando comienzan a consumir droga.
Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales y la amígdala extendida hacen que una persona que sufre de un trastorno por consumo de drogas busque la droga en forma compulsiva y tenga menos control de sus impulsos. En cuanto a la amígdala extendida, cumple una función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, las cuales son características de la abstinencia. Una vez que la droga desaparece del sistema y motivan a la persona a volver a consumirla. A medida que aumenta el consumo de la droga, este circuito se vuelve cada vez más sensible. Y con el tiempo, una persona con trastorno por consumo de drogas no las consume ya para lograr un estado de euforia, sino para aliviar temporalmente ese malestar. Algunas drogas, como los opioides, también alteran otras partes del cerebro, tal como es el tronco del encéfalo, que controla funciones indispensables para la vida, entre ellas la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. Esta interferencia explica por qué las sobredosis pueden debilitar la respiración y causar la muerte. Entonces, las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro, que son necesarias para las funciones vitales, como lo dijimos anteriormente, y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la drogadicción. Ahora bien, ¿de qué manera produce placer las drogas? Los neurocientíficos hablan de que las sustancias psicoactivas alteran el sistema de recompensa o centro de placer y la producción de la dopamina. El placer o euforia, el high que sienten al drogarse, no está muy bien comprendido todavía, pero probablemente incluya oleadas de compuestos químicos que envían señales, entre ellos los opioides naturales del organismo, que son las endorfinas, y otros neurotransmisores en zonas de los ganglios basales, que es donde están los circuitos de recompensa. Al consumirlas, ciertas drogas pueden generar oleadas de estos neurotransmisores mucho más grandes que las ráfagas más pequeñas que se producen naturalmente en conexión con recompensas sanas, como las de comer, escuchar o tocar música, emprender actividades creativas o interactuar socialmente. Todas las drogas de abuso, directa o indirectamente, atacan el sistema de gratificación del cerebro, inundando el circuito con dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en regiones del cerebro que regulan el movimiento, las emociones, la cognición, la motivación y los sentimientos de placer. La sobreestimulación de este sistema, que recompensa nuestros comportamientos naturales, produce los efectos de euforia que buscan las personas que abusan de las drogas y les enseña a repetir este comportamiento. Entonces, cuando el impacto de la dopamina sobre el circuito de gratificación del cerebro de una persona que abusa de drogas se puede volver muy limitado y puede disminuir su habilidad para sentir cualquier placer. Es por eso que el abusador eventualmente se siente triste, sin vida y deprimido, y no puede disfrutar de las cosas que anteriormente le producían placer. Ahora necesita consumir drogas socialmente para lograr que la función de la dopamina regrese a lo normal. Es más, necesita tomar cantidades más grandes de la droga de lo que antes consumía para crear la euforia de la dopamina, efecto que se conoce como tolerancia. Cuando las consecuencias físicas son muy serias, porque afectan el sistema nervioso central, y este es el motor de casi todas las consecuencias psicológicas, no son menos importantes. Entre las que podemos nombrar algunas son las alucinaciones, la depresión e ideas paranoides. De hecho, se puede llegar a desarrollar un tipo de esquizofrenia por consumo de sustancias, y la esquizofrenia es una enfermedad irreversible. Se puede sufrir también de ansiedad y ataques de pánico. Las drogas pueden causar también alteraciones en la memoria,
en la concentración y en el aprendizaje. Ahora bien, los indicadores de una persona con alguna adicción pudiésemos nombrar a la saliencia, cuando una actividad particular se convierte en la más importante de la vida de un individuo, dominado sus pensamientos, sentimientos y conducta. Modificación del humor repentinos, reacciones desproporcionadas con la situación, crisis de rabia, así como cambios en su carácter habitual, mostrando también una significativa labilidad emocional. Tolerancia. Se requiere incrementar la cantidad de una actividad para lograr los efectos anteriores. Y adaptación a la sustancia por el consumidor, necesitando cada vez una mayor dosis o uso de medios o programas para provocar los mismos efectos en el organismo. Síndrome de abstinencia. Efectos físicos que ocurren cuando la actividad es interrumpida o repentinamente reducida. Es un malestar, se vuelve a consumir droga extrema de la adicción. El síndrome de abstinencia consiste en una serie de síntomas que en términos generales son los contrarios a los que aparecen cuando está bajo el efecto de la droga. Si la droga que consume le proporciona euforia y mucha actividad, el síndrome de abstinencia sentirá todo lo contrario, decaimiento y apatía. Si por el contrario lo que consume le deja una sensación de relajación y bienestar, cuando intenta dejarla sentirá agitación e irritabilidad. Aunque es cierto que en la mayoría de los síndromes de abstinencia se presenta ansiedad e irritabilidad, aparte por supuesto del deseo intenso de consumir. Además, surgen conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le rodean, conflictos interpersonales, conflictos con otras actividades como el trabajo, vida social, intereses y aficiones. Y por último, la recaída. Es la tendencia a volver a los patrones tempranos de la actividad que vuelven a repetirse, restaurando los patrones más extremos. Podemos tener algunas ideas que nos ayuden a cerrar el tema o a unas conclusiones tal vez lógicas. Primero, el consumo de sustancias psicoactivas o drogas a largo plazo provoca adicción con dependencia física y psicológica, además tolerancia y síndrome de abstinencia. En algunos casos también coinciden con los problemas psiquiátricos graves, como en el caso de la esquizofrenia. También el uso de drogas produce depresión, ansiedad, estimulación, efecto placebo, liberación, tendencia a la soledad, individualismo, alteraciones de humor. Y por último, todos estos problemas trascienden el ámbito de lo interpersonal, afectando en el ámbito familiar, académico, profesional o social. Y después de este interesante tema, solo nos queda invitarte para mañana en la noche a las 7 de la noche por el mismo canal. Estaremos conversando nuevamente acerca de otro tipo de adicciones. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñanos mañana. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque el día de hoy tú has podido clarificar nuestra mente, porque tú a cada momento nos das nueva información para que podamos cuidar nuestra salud. Permítenos ser responsables con nuestro cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.